Sean todos bienvenidos al canal de The Gaming of Hill House. Mi nombre es Vincent Hill. Hola a todos, mi nombre es Albert Hill, hermano de Vincent, y bueno, hoy con un top de juegos de mesa. Sí, quisimos sacar pues un top de lo que más jugamos en el mes de septiembre de este año y hacer un video distinto a los que, a los que acostumbramos pues subir, que son reseñas y tutoriales, y donde no salimos pues entonces quisimos pues hacer este video, y la idea es pues seguir subiendo videos más constantemente. Y también en esta vía, pues, donde salgamos y expliquemos juegos y que sea distinto. Claro, y en este caso fue los juegos más jugados de septiembre para nosotros, que los sacamos a partir de una aplicación que se llama VG Stats, en la cual nosotros la utilizamos bastante, logueando cada una de las jugadas que hacemos de todos los juegos para saber con cuántos jugadores hemos jugado, cuántos son los marcadores, cuántos son los récords personales, entre otras cosas. Y la aplicación lo que tiene es que se conecta directamente con Board Game Geek. Entonces a partir de ahí uno tiene toda la información del juego y las jugadas también. Exacto, sí, para los que no sepan, Board Game Geek es una web, una página que es la que todos los que juegan juegos de mesa pues utilizan, y ahí se encuentra toda la información de cualquier juego de mesa pues que se quiera. Y bueno, sí, entonces vamos a comenzar de una vez con este top. Es un top 5 que la idea es pues que saquemos cada mes, y este está enfocado pues en septiembre. Entonces vamos a ello. Bueno, sí, y comenzamos entonces con este juego, con Tekkenu. Ahí vamos viendo también las imágenes y la información del juego. Ujú. Es un juego de Daniel Tashini, se trata de Tekkenu, Obelisk of the Sun. Es la tercera entrega de la trilogía esta que ha hecho Tashini, de culturas antiguas, que comenzó con Tolkien, The Mayan Calendar, y después Teotihuacan City of Gods, y termina entonces con este Tekkenu que se centra en la civilización egipcia. Sí, es de Daniel Tachine con David Turci, que es y los dos son de la escuela italiana, pues son dos diseñadores bastante interesantes. Tachine es de los que más nos gusta, y Turci pues es también muy talentoso porque es el que acostumbra a hacer casi que los automas de casi que todos los juegos. Sí, Bueno, los por decirlo juegos así, pues euros más obviamente importantes, sí. exagerando, pues, pero trabaja bastante y es muy prolífico, y hace modalidades solitarias bastante llamativas. Entonces, sí, Tekkenu, que es un juego que ha generado cierta controversia en estos días, porque recientemente pues le llegó a las personas, eh, y bueno, ya vamos a ver por qué. Bueno, para complementar esto, este es el juego, lo único que tenemos de este año en el top. Sí, el que hemos jugado Eh, 2020, sí. Sí, es de 1 a 4 jugadores, y bueno, en la versión en español la sacó Maldito Games. Entonces, sí, vamos a ver así por encima, muy superficialmente, cómo funciona, porque ya pues los videos de cada juego, pues los tutoriales los vamos a ir haciendo pues y subiendo pues al canal. Es un juego con bastantes componentes. Y bueno, sí, lo de la controversia entonces, digamos que divide a las personas entre los que les gusta mucho y los que no tanto, y los que y critican el juego pues bastante. Eh, y vamos a ver, entonces principalmente tiene que ver con esto, con el obelisco. Entonces vamos a desplegar así el tablero. Bueno, sí, es un tablero bastante grande. Y la idea es pues como ir construyendo edificios, pilares y demás elementos pues que satisfagan pues como a los dioses egipcios. Eh, y todo está centrado pues como decía, en el obelisco. Entonces, las acciones que vamos a hacer todas se basan pues en la posición del obelisco y la luz. Entonces, el juego se basa en dados de distintos colores,
que van a estar desplazados pues en cada sección alrededor del obelisco. Entonces, por ejemplo, cada sección de estas es una acción disponible que se puede hacer y cada sección también tiene sus subdivisiones. Entonces, los dados puros, los dados corruptos y los dados prohibidos. No vamos a explicar a profundidad como decía, pero en general, obviamente gana el que más puntos de victoria tenga, que se consiguen alrededor de 16 rondas, que la verdad se sienten que pasan rápidamente y uno como que no alcanza a hacer mucho, pero eso es lo interesante del juego, pues porque hay que administrar bien todo lo que se hace. Entonces, con las distintas acciones se cogen cartas que hay de distintos tipos, hay unas que son blancas, que son bendiciones, que son acciones de una sola vez, que son estas que vemos acá, que son las de tecnología, las bendiciones, como decía. Eh, este tipo de cartas amarillas que son permanentes y el efecto dura todo el juego. Sí. A ver, ¿cómo hacemos? Aquí, que se vea bien eso. El efecto, como decía, es permanente, entonces así duran todo el juego. Y este último tipo de cartas que son las rojas de objetivo, que cada uno arranca con una al inicio, pues, y es un objetivo privado, y eso suele dar bastantes puntos. Pero entonces, resumiendo, si hacen varias acciones alrededor del obelisco que va girando en cada ronda se van cogiendo dados y se ponen en los tableros individuales que tiene cada jugador, el tabló. Aquí se lleva también la cuenta de los recursos que se tienen todas las estatuas y edificios disponibles para poner en distintas secciones del tablero. Y la idea es ir ganando puntos por distintos elementos y combos que se pueden hacer. Como decía, son 16 rondas y en la ronda 18 y en la ronda 8 y en la 16 se puntúa. Entonces son dos grandes puntuaciones que hay que tener en cuenta y hay que anticipar el momento en el que llegan porque como decía, hay que administrar muy bien todo para que, que, que sí rinda pues y que sí se vea pues como que sí se hizo un buen trabajo pues en general. Sí, no, yo creo que el Tekken es bastante interesante el juego, está muy bien diseñado, me parece a mí. Tiene lo que dijo Vincent de varias zonas en el tablero en las cuales uno puede hacer honor a los dioses y hacer puntuaciones con ellos. Y eso permite, digamos, tener varias rutas para hacer puntos, por lo que en cada partida uno intenta hacer cosas distintas. Si bien es cierto que con varias partidas ya sabemos que hay que hacer casi que de todo pues para poder aumentar la puntuación. Entonces uno no puede como que despreciar ciertas acciones por encima de otras. Pero en ese sentido las cartas que decía Vincent de las puntuaciones finales le permiten a uno escoger como una línea de trabajo pues inicial y a partir de ahí uno hacer variaciones. Exacto. Entonces es un juego que en ese sentido funciona muy bien. Bueno, y lo que decía que los que critican el juego es sobre todo por el obelisco, que dicen que no ajusta muy bien y que se cae. Me parece que presionándolo pues y haciéndolo de forma adecuada pues funciona pues. Ya pues si uno le pega pues obviamente se va a caer o así, pero no sé, pues no me parece un elemento pues como que sea para criticar del todo. Eh, el otro elemento es que dicen que es un juego muy fácil. La verdad, pues en cuanto a las reglas, me parece que sí es sencillo, pero ya en cuanto al desarrollo del juego, las mecánicas y demás elementos, sí tiene su complejidad y sobre todo en relación a lo que decía, en anticipar, en administrar bien todo y aprovechar al máximo, digamos, cada sección y cada elemento pues, que tiene el juego para que sí se note en la puntuación. Entonces, en ese sentido, me parece que está muy bien el diseño y que es una edición muy buena pues, a la trilogía. Es un gran juego, pues me parece. Antes de que llegara, sí estaba con dudas respecto al diseño como tal, pues de la parte gráfica del juego, pero ya jugándolo sí está bien distribuido todo, cada sección tiene su espacio pues donde se ejecuta, entonces está muy bien, quizá en cuanto a los colores y no tanto, también en cuanto a los componentes, de pronto sí los tokens, como con los dos casos de Teotihuacán o Tolkien, sí era mejor como los tokens de De madera pues, recursos, sí. pero
en contraprestación está los edificios y las estatuas que son de madera, pues en general, pues digo, es que es un muy buen juego que merece la pena, pues me parece que es una trilogía en general, pues muy destacada. Sí, yo lo que yo digo de pronto con la primera partida es que si bien es cierto que tiene muchos iconos el tablero y puede llegar Ah, a sí, abrumar un poquito, luego de la segunda partida ya uno entiende qué es lo que significa cada zona, qué es lo que puede hacer uno en cuanto a puntos y funciona muy bien, inclusive a dos, que es lo que hemos jugado pues también. claro, sí. Entonces está la posición número 5 que la jugamos 5 veces Sí, en septiembre. eso Entonces es. vamos a ver cuál es la posición número 4. Bueno, en la posición Sí, número 4 tenemos el de Crew, Quest for Planet 9 o The Quest for Planet 9, un juego publicado por Cosmos del año pasado, diseñado por Thomas Inc. y que fue publicado en español por Devir. Bueno, entonces en The Crew, que es un juego de cartas solamente, es bastante interesante porque es un juego denominado un juego de bazas, que es un sí, trick-taking game, que básicamente es que cada jugador tiene una cantidad de cartas definidas y a partir de las cartas, en cada ronda se juega una carta, se mira quién tiene la carta mayor para ganar esa ronda. En ese sentido, tenemos varios colores, que son cuatro colores distintos, numerados del 1 al 9. Y sí, también tenemos unas cartas especiales, que son las cartas negras, que son cohetes. Aquí vemos, por ejemplo, el 4 y el 3. Que estas cartas funcionan como la carta trumf o triunfo, que le gana a las demás cartas. Es decir, con esa carta uno puede ganar pues, a los demás. Pero se sigue la metodología clásica de que si alguien juega un palo, ¿cierto? O una baza de este color verde, los otros tienen que seguir ese color, a no ser de que no tengan y puede jugar otro y así lleva la base. Pero ¿para qué interesa uno ganar una base en este juego? Porque es un juego cooperativo en el que hacemos las veces de astronautas que vamos en la búsqueda de un planeta desconocido. Pero en esa misión, que son de hecho 50 misiones logueadas acá, en cada misión tenemos un caso particular para la solución, ¿cierto? En ese sentido, bueno, aquí no vamos a hacer spoiler, pues, pero aquí tenemos 50 misiones y lo que se hace es que en cada ronda van variando la dificultad, por ejemplo, a cada uno, que aquí tenemos un mazo igual al grande pero más pequeño, en el sentido que a cada uno, por ejemplo, le podemos dar una carta y el jugador tiene que ganar la carta indicada en esa carta pequeña. Esa sería, digamos, una misión. Y hay diferentes tipos de misiones, que el jugador inicial gane la primera y la última, o sí. que entre los tres ganen cierta cantidad de misiones iniciales, ¿cierto? Bueno, en fin, hay diferentes tipos de misiones determinadas por estos tokens que están acá. Y eso hace que el juego sea bastante interesante en cuanto a la mecánica y la variación en el juego del Trick Taking Game. Sí, de hecho a mí me gusta, Sí, pues los juegos de base suelen ser bastante repetitivos, hay muchos que son muy similares entre sí y no suelen destacar tanto, pues, pero este le aporta mucho a la jugabilidad y es bastante fresco, pues, en ese subgénero, por decirlo así. Y es un juego bastante adictivo sí, uf, y, cada, y bastante. cada, cada misión llama mucho la atención, va incrementando en dificultad, pues como decía Arbed, y es un juego que también se puede, en vez de la campaña, jugar cualquier misión suelta y también sigue funcionando, me Ujú, parece. sí. Y eso pues que suele aparecer hasta en la caja, sale que es de 3 a 5 Ujú. pero con una variante de 2 que Arbed ya va a mencionar. Sí, Sí, de hecho este juego solamente lo hemos jugado a dos. La variante oficial del juego es tener un automa o una inteligencia artificial llamada Jarvis, la cual va a ser manejada por el jugador inicial. El jugador inicial es el que tenga o el que le salga esta carta del 4 del cohete. Entonces básicamente el jugador inicial maneja dos sets de cartas. Pero lo interesante de Jarvis es que tiene 7 cartas boca arriba y 7 cartas boca abajo. Entonces eso es lo que le permite a uno confundirse y hacer cuentas de quién tiene tal carta cual. Entonces en ese sentido muy interesante. Y lo otro es que el juego también tiene una comunicación interrumpida, ¿cierto? No es una comunicación libre entre los jugadores. En ese sentido uno tiene, por ejemplo, este token que lo que hace es que uno lo ubica en la carta que uno quiere comunicar a los otros que uno tiene
y si lo coloca, por ejemplo, en la mitad de la carta, indica que uno solamente tiene esa carta de ese tipo. Si uno lo coloca arriba de la carta, indica que uno tiene varias cartas de ese tipo, pero esa es la más alta. Y si lo ubica abajo, sería la carta más baja. Entonces, esa es la única comunicación que uno tiene y eso le permite a uno dar información importante, sobre todo para ciertas misiones, que es Sí. imperativo para ganar. Sí, sí, es un elemento muy interesante del juego y pues como decíamos lo jugamos a dos porque casi que todos los juegos, pues Ujú. nosotros jugamos mucho, pero casi que todos la mayoría de veces lo jugamos a dos, incluso hasta si es de roles ocultos. Bueno, no exagerando pues, pero sí, casi que todos los juegos los jugamos a dos y los disfrutamos en ese sentido. Sí, es Sí. verdad que hay muchas personas que sí suelen mirar cómo escala cada juego y cuál es como el mejor número. En este caso, si es verdad que a más jugadores pues funciona mucho mejor y se vuelve hasta más difícil y aumenta la complejidad, pero me parece que a dos funciona y sobre todo para las personas que no les disguste pues usar un body y ese automa pues que tiene. Ujú. Sí, entonces en resumido es un juego bastante divertido, rápido, que genera adicción para uno seguir ganando misiones. Nosotros vamos por la misión 34 hasta el momento, por lo que nos queda todavía bueno, un par, no, algunas misiones, Sí. y de hecho algunas misiones que sacaron pues durante el confinamiento, que sacaron algunas extra oficiales. Exacto, y está en el puesto 4 pues por eso mismo, que lo Claro, jugamos mucho y cuando se falla una misión se intenta seguir jugando hasta que se pase, eso es. entonces es muy adictivo, sí. Bueno, entonces de club. Bueno, entonces vamos a la posición número 3. Bueno, sí, en la posición número 3 llega un Roll and Write. Nosotros, como obsesivos compulsivos, solemos plastificar todos los juegos Roll and Write así para usar marcadores borrables, no gastar los blocks pues, que vienen y que sea más sencillo, pues así como dejamos los plásticos de las cajas para proteger más los juegos, aunque no van a durar pues, 400 años, pero aumenta pues como su vida útil Ujú. y solemos hacer cosas así, o las distintas bolsas y demás que ponemos con los componentes de los juegos. Bueno, no, pero entonces en este caso es un roll and write, como decía. Ahí vamos a ver la imagen. Es Twice as Clever o Doppel so Clever, que es la secuela, la segunda parte del juego Ganz Schön Clever o That's Pretty Clever. Y de un diseñador que también nos gusta bastante, que es Wolfgang Warsch, diseñador alemán que emergió relativamente hace poco, pero que ha venido demostrando gran talento pues, con los juegos que saca. Es un roll and write muy particular, no es temático para nada, es muy abstracto, pero Ujú. igual llama mucho la atención y se disfruta pues bastante. Entonces, que se siente muy similar en muchos sentidos a la primera entrega, a Ganchon Clever, que en español le ponen Optimus, y de hecho a esta parte le ponen Optimus 2, que la versión en español la sacó de Vir. Ujú. Como decía, tiene muchos similitud con Das Pretty Clever, pero a la vez también se siente como muy distinto y me parece que se pueden tener los dos sin Sí, sí, importancia. claro. Entonces, sí, y sí, continúa con la misma mecánica de los dados, y dependiendo de pues, cualquier cantidad de jugadores que se jueguen pues, el juego, se cogen siempre 3 dados y cuando se coge un dado se retira del juego toda la cantidad de dados que sean de menor valor que el que se cogió y se sigue tirando pues, los otros hasta tener 3 dados. Con juegos a más jugadores, los dados que se dejan de lado son los que va a utilizar el otro jugador y eso es muy interesante porque es un roll and write donde en el turno de alguien más se hace algo también. Así sea, pues en este Ujú. caso algo pequeño, pues, pero igual no se queda pues como sin hacer nada en el turno de los demás. Y dependiendo de los dados que se cojan, se van tachando las distintas secciones que están correlacionadas con los colores de los dados. Entonces, si se coge el amarillo, se tacha en la sección amarilla y dependiendo del número, en el azul sí se combina con el blanco. El blanco es un comodín que puede servir para cualquier sección. Esta secuela le agrega un nuevo traje aquí en esta parte que es de recuperar dados.
Entonces, cuando uno quita dados, si uno tiene disponible algún elemento de ese track, puede recuperar dados para seguir tirando. Y bueno, es un juego con muchos combos y que hay que pensarle bastante también porque nosotros jugamos para romper el récord personal. Sí. En el primero la idea era llegar a 300 puntos y casi que no lo logramos, Ujú. pues, pero lo hicimos. Es un juego que también tiene aplicación y las dos partes y las personas la suelen jugar mucho. Ahí se ve también como los récords de las demás personas, pero sí, en el primero era 300 y aquí también, que es bastante difícil pues llegar a, como a ese registro. Sí, de hecho no hemos podido llegar, ¿cierto? Estamos cerca de los 250 o 160 puntos, pero es bastante difícil llegar a la marca de los 300. Sí. Sí. Y este año salió la tercera entrega. Este año salió la tercera entrega, va a salir primero en alemán como la editorial original Smith. Entonces ellos van a sacar la versión 3, que todavía no sé cómo se llama, ¿cierto? No. En español se va a demorar un poco más y decir que cada uno de estos dos juegos, o sea, el original Gungeon Clever y Twice as Clever, tiene su segundo challenge, que es una hoja adicional donde se modifica un poco como el tablero y que está también para jugar. Entonces eso lo tenemos pendientes porque queremos pasar este Twice as Clever, llegar al menos hasta 300 puntos. Exacto, sí. Aquí se ve un poco más pues como las distintas secciones. Ujú. Y bueno, sí, es un juego bastante adictivo, pues como decíamos. Y sí, muy recomendado. Entonces esta es la posición número 3 3. de juegos más jugados, sí, en septiembre. Entonces vamos a ver la posición número. Bueno, en el puesto número 2 de juegos más jugados por nosotros en septiembre tenemos el Cartographers, a Role Player Tale, diseñado por Jordi Adam. Entonces, este es un juego también que podría entrar en la categoría de Roll and Write, pero en este caso se modifica un poco la mecánica porque va a utilizar es cartas en vez de dados, ¿sí? Entonces, normalmente se conoce como Flip and Write, porque uno voltea una carta y de acuerdo a lo que diga en la carta uno lo ubica en un tablero individual. Entonces, Cartographers es un juego, De eh, 1 a 1000 jugadores. bueno, sí, bastante interesante. Una 1000 se podría jugar Sí, pues en obviamente, línea, por claro, y ejemplo, si, pero pues, ahí tendría el problema de los monstruos, ¿cierto? sí, sí, claro, pero esa 1000, pues, porque obviamente si hay muchas personas que tienen hojas, pues se puede jugar con las mismas cartas que van saliendo. Eso es. Entonces, en el juego cada uno tiene un mapa y somos cartógrafos en los cuales vamos haciendo dibujos de los diferentes tipos de territorios. Es una construcción de territorios básicamente. Ahora, los territorios son divididos en varios tipos. Podemos tener, por ejemplo, acá lo que son granjas, que son estos rojos. Y lo que uno hace en el juego, como les decía, es sacar una carta y a partir de la carta uno escoger el tipo de figura que va a construir, si son varias opciones, y hacer el tipo de terreno que diga ahí. Por ejemplo, ahí en ese caso serían aldeas, o por ejemplo acá serían bosques, aquí tendríamos aldeas y agua y así sucesivamente. Entonces lo que uno va haciendo es, en la hoja personal, haciendo esos dibujos de los terrenos con el sentido de hacer puntos, porque ¿cómo se hacen los puntos? En este caso tiene un mecanismo muy interesante que está dividido la puntuación por estaciones. Entonces lo que uno Sí, hace es que tiene acá, por ejemplo, primavera, verano, otoño e invierno. Entonces en cada una de las estaciones uno puntúa dos formas distintas. Y esas dos formas distintas las da las cartas de objetivos que están acá, por ejemplo, cartas que le permiten a uno puntuar por filas o columnas completas, o por ejemplo con aldeas de grupos de 6 o más adyacentes. Entonces, en ese sentido, uno va puntuando de forma distinta en cada una de las estaciones, siendo 4 estaciones distintas, y eso hace que tenga variabilidad el juego, porque en cada una de las estaciones vamos a tener siempre 4 cartas para escoger una de ellas en cada juego. Y lo más interesante también es que tiene interacción en claro, el, sí. en el sentido de que hay unas cartas que son unos monstruos, A que ver, yo son la estos de pongo. acá, A eso. sí, dale ahí, que son morados. Estos monstruos lo que uno hace es que cuando se saca la carta, uno le entrega el tablero individual al jugador de la izquierda o de la derecha y ese jugador hace la figura del monstruo en el tablero de uno. Por lo tanto, dañándole a uno la forma de puntuar que tenía
y sobre todo fue la forma que uno estaba haciendo las zonas también. Sí, este es de los Roll and Ride o Flip and Ride, pues que más me gusta. Esa interacción le aporta bastante al juego y además que lo diferencia de muchos otros Roll and Ride. Es muy sencillo, pero es muy adictivo y lo bueno es que hay mucha variabilidad en cuanto a los objetivos que hay, porque hay cuatro de cada tipo. Sí. Y el juego base está bastante bien, aunque también van a salir pues expansiones, pero ya solo con el juego base hay mucha variabilidad, pues como decía, y se disfruta pues bastante, y además que al ser rápido pues se juegan muchas partidas, pues por eso están en la posición número 2. Y el juego está ambientado en el mundo de roleplayer, ¿cierto? Claro, Que es sí, otro sí. juego de mesa que podrías decir algo de él. Sí, es otro juego que también es bastante interesante. Es un juego de dados, es muy Ujú. distinto a esto, pues, pero es en el mismo mundo. Y es un juego como en la vía un poco de Sagrada, para los que conocen Sí. Sagrada, que es utilizando dados en un tablero personal, pues, pero es una mecánica muy distinta, pues. En este caso, el cambio de dados por cartas funciona muy bien y sí es un juego muy recomendado también. Sí, bastante recomendado, rápido, adictivo y bastante interesante. Bueno, sí, ya vamos entonces para la posición número 1. Y se viene el cajote. Este es Kingdom Builder, la Big Box, que creo que no está en español. Pues la Big Box, porque el original sí es un juego que es ahora pues como clásico. Ahí vamos a ver la imagen eso. Y este Big Box tiene todas las expansiones que han salido pues del juego. Que vamos a ver ahí. Es de Don Alex Baccarino, que es por ejemplo el mismo diseñador de Dominion, que es un juego que también gusta mucho y que es otro clásico que inició o creó la tendencia pues de los deck building. Fue pionero pues en ese sentido. Y este es un juego distinto. Vamos a ver entonces de crear territorios pues centrados en estas losetas. Voy a poner esta cámara, eso. Hay distintas losetas que siempre se usan 4 por juego. Aquí también hay las que se incluyen con las expansiones. Y se escogen 4 al azar, pues voy a ponerlas aquí así para explicar rápidamente. Entonces, cada sección de territorio tiene también su propia locación, que son distintas losetas que se van agregando pues también en estos lugares, y cada locación tiene su efecto. Entonces, en este juego no hay verde, yo siempre juego con verde, pero bueno, aquí hay negro. Entonces, uno tiene 40 casas de estas y de hecho cuando se terminan es lo que marca pues el final del juego y en general pues la idea es poner estas casas a lo largo de los territorios para ganar puntos de victoria. Entonces, cada uno tiene siempre una carta en la mano que es la que va a jugar y la que le indica dónde se tiene que poner las casas que siempre se ponen de a tres. Entonces, por ejemplo, en este caso, debería poner una en bosque y se puede, si no se tienen casas todavía, poner una en cualquier bosque del tablero. Y ya cuando se pone una casa, la siguiente sí tiene que ser adyacente a esa. Entonces, por ejemplo, así. Y lo que decía de las locaciones es que si se construye al lado de una locación, se coge una de las losetas que estaba presente allí y esa ya es otra acción adicional que se puede usar en todos los turnos, porque al inicio pues solamente se tiene una acción disponible. Entonces hay que intentar tomar las losetas de locación para que aumente pues lo que se hace en el juego. Y la idea es eh, llegar a algunos objetivos, que hay unas cartas de objetivo que siempre se sacan 3 por partida, que son para todos los jugadores y uno está condicionado, digamos, por lo que diga ahí. Entonces hay cartas que dicen, por ejemplo, que dan un punto de victoria que en el juego se llama oro, que de hecho se usa uno de los tableros que no están en la mesa para marcar la puntuación. Entonces,
Las cartas de puntaje determinan pues lo que la estrategia que uno va a llevar pues durante el desarrollo del juego. Y por ejemplo, como decía, entonces por ejemplo en las líneas horizontales, si uno tiene una casa en cada línea, cada una le da un punto, o hay mayorías por secciones, por ejemplo el que tenga la mayoría en una sección es el que gana más puntos para esa carta en específico. Y bueno, hay más cartas así por el estilo, construir a la orilla pues del agua. O Y de la bueno, montaña, sí. o de las montañas, y hay mucha variedad pues también en ese sentido. Eh, bueno, sí, decir es que es un juego sí que se siente muy abstracto, pero en mi caso no me parece algo malo. Es muy mecánico, pero lo sencillo que es y la variedad que tiene también hace que sea un juego que se disfruta mucho. Que Sí, también tiene como cierta conexión con un roll and write, por decirlo así, porque el hecho de poner estas losetas y las formas de puntuar y eso es casi como que uno tachara pues en un mapa de un roll and write, pero es distinto pues, es que hago esa conexión pues que me parece interesante y llamativa. sí, no, y decir que el juego, como lo dijo Vincent ahorita, tiene un par de expansiones que salieron después, que son Nómadas y Cruces, y aquí, o Crossroads. Crossroads mejor, sí, Crossroads. Entonces acá tenemos, por ejemplo, mucha variabilidad, ¿cierto? Que todavía no hemos Sí. jugado con estas expansiones. En ese sentido, tiene pues diferentes edificios que hacen diferentes acciones o diferentes habilidades, que es bastante interesante para el juego. El juego en sí es bastante corto, cada partida, dos jugadores que lo hemos jugado son aproximadamente 25 minutos Sí. y es muy interesante porque a pesar de ser dos, por ejemplo, que estamos jugando y que cada uno puede colocar en diferentes regiones, uno intenta también como tapar el avance de un jugador o si uno va viendo que él va ganando una mayoría, uno puede interferir ahí y también es importantísimo, por ejemplo, dónde arranca uno, en qué parte del mapa pone su primer asentamiento, porque eso ya lo condiciona si no le salen bien las cartas. Entonces, en todo ese sentido, es muy interesante. Claro, porque si uno puso las primeras tres casas en algún lugar y le sale una carta con un territorio que no está adyacente aquí, por ejemplo, de desierto, uno sí puede poner en otro lado que no sea adyacente. Si no, está muy condicionado al lugar donde uno puso, porque si le sale una carta con un territorio adyacente, le toca seguir por esa vía, pues Sí. sí. Entonces, no es un juego complicado, pero sí hay que estar concentrado y pendiente de lo que va haciendo el otro jugador y de la estrategia que uno quiere llevar para aprovechar al máximo pues, los objetivos y alcanzar más puntos de victoria. Eso es. Sí, es un juego que habíamos esperado la oportunidad de conseguir la Big Box porque nos llamaba mucho la atención y no defraudó, ¿cierto? Ya llevamos casi 10 partidas de este juego, sí, desde que nos Sí, llegó. sí, en septiembre fueron 9 y sí fue el juego que más jugamos entonces en ese mes. Eso es. Sí, entonces este es el formato nuevo que quisimos intentar. La idea es que cada mes, como decía al inicio, saquemos pues el top 5 de lo que más vayamos jugando, que la idea es que también sea como juegos distintos pues porque nosotros jugamos mucho, pero nos pueden dejar comentarios si les gustó este nuevo formato, también con opiniones y propuestas de formatos distintos que quieran ver en el canal. Y opiniones de los juegos que mostramos el día de hoy, preguntas sobre ellos o si les gusta, también sus tops personales de lo que más juegan. Eso, de lo que han jugado más este año, que piensan jugar en octubre. También de pronto que estén pendientes de los tutoriales que vamos sacando, que esperamos sacar de todos los juegos que mostramos hoy. En el canal ya tienen el tutorial de The Crew, ese sí que está ya Ah, sí, hecho. de los juegos que Sí, mostramos hoy, claro, pueden ver sí. el video de The Crew, que me parece que está completa el tutorial y también hay una reseña pues ahí en Eso el es. mismo Ahí tenemos video. algunas otras reseñas, pero de los juegos que mostramos hoy solamente tenemos The Crew y esperamos hacer reseñas de estos otros juegos también. Así que nos gustaría mucho saber su opinión y saber cómo que están jugando actualmente, que eso es muy interesante ver las tendencias de los juegos. Claro que sí, entonces si nos dejan sus comentarios, ojalá les haya gustado pues el video del día de hoy y bueno, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, muchas gracias por ver el video. Hasta luego. Muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campana de notificaciones, seguirnos en Instagram como @TheGamingOfHillHouse y recuerden disfrutar siempre de los juegos de mesa.